Que el Señor nos bendiga, hermanos. Le invito a abrir su Biblia o Nuevo Testamento en la primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 7, leemos en el nombre del Señor. Hermanos, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para darle gracias al Señor por la palabra que Él nos permite leer en esta hora. Le vamos a pedir al Señor que Él nos hable a través de ella, nos bendiga a través de ella, que el Señor toque nuestros corazones. Hoy es un día de acción de gracias, donde algunos no hemos podido parar para dar gracias por diferentes cosas al Señor. Y es bueno dar gracias al Señor, es bueno cantar, decirle, tú eres digno, porque Él es digno, digno de nuestra alabanza. ¿Quién más de nosotros? ¿Quién de nosotros merece alabanza? Nadie, pero Él es digno. Es bueno orar, cantar, alabar al Señor, pero lo más importante de cada servicio es la palabra. No porque el predicador sea importante, sino porque la palabra de Dios es espíritu, porque la palabra de Dios es vida. Ella es la que nos hace permanecer en su casa, ella es la que nos tiene en pie espiritualmente, ella es la que nos fortalece, la que nos bendice. Que el Señor nos bendiga, hermano. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir por los hermanos que faltan, los que están enfermos, para que el Señor esté teniendo de ellos misericordia, los que tienen problemas, hay algunos viajando, para que el Señor los traiga sin novedad de regreso también, y especialmente para que el Señor nos hable por la palabra del Señor. Con fe, con reverencia, le invito a que nos pongamos de pie para que oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase, Señor, tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos. Porque solamente tú eres Dios. Fuera de ti no hay Dios. No hubo antes de ti, no habrá después de ti. Tan solo tú eres Dios. Y eres santo, 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 3 veces santo. Tú, Señor, eres de eternidad en eternidad. Grande y poderoso, misericordioso Dios,
Bendito y alabado es tu nombre, glorificado es tu nombre, santificado es tu nombre. Gloria a la sangre del Cordero de Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios, alabado es el nombre de Dios. Nosotros solamente somos polvo movido por tu misericordia. Y solamente eso aspiramos esta mañana, tu misericordia. Te rogamos por los enfermos. Tiende tu mano de amor y misericordia sobre los cuerpos enfermos, mi Señor. Dale la salud necesaria y suficiente para llegar a tu casa. Los que están decaídos de la gracia, ten de ellos misericordia, mi Señor. Anímales, levántales, restáurales, Señor. Como decía mi hermano hace un rato atrás, dale una renovación de espíritu, una renovación de vida, mi Señor. Padre bueno, antes que sea demasiado tarde. Y los que estamos aquí en tu casa, te rogamos que nos mantengas en pie, Señor. Padre bueno, y una forma de ello es que nos des de tu palabra, porque tu palabra, mi Señor, es espíritu y es vida. Señor, danos hambre y sed de justicia. Danos hambre y sed de Dios, hambre y sed de tu palabra, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Mi hermano Héctor decía cuando daba gracias, llevamos harto tiempo hablando del sacrificio de la cruz y exactamente de la Semana Santa que estamos dándole vuelta a ese tema y uno quiere cambiarlo, pero es tan difícil, hermano, no hablar del sacrificio de la cruz. Ayúdenos el Señor a ir a la palabra de hoy, que es distinta, pero también nos relaciona hacia allá. El apóstol Juan, algunos le llaman el apóstol del amor, porque en el análisis que hace en sus cartas universales habla mucho del amor. Y quisiera yo en esta mañana, con la ayuda del Señor, poder leer estos versículos y analizar estos versículos que hemos leído, que es la parte donde mayor se concentra el concepto de amor, lo que él siente que es el amor de Dios hacia el hombre. Que el Señor nos ayude. Pero el apóstol no está tratando de enseñarnos que Dios nos amó, aunque llega a eso, sino lo que él está procurando es que nosotros nos amemos. Dice aquí el versículo con que comienza esta sección de la palabra, versículo 7 del capítulo 4 de Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Que el Señor nos ayude. El apóstol Juan está haciendo un llamado a la iglesia del Señor a que nos amemos. Yo supongo, si los hermanos de las primeras iglesias, el apóstol Juan, acuérdese usted que era el apóstol, era el obispo de la iglesia de Éfesos, así que lo más probable es que esta carta haya nacido por su experiencia en esa iglesia. Los Efesios eran una iglesia grande, era una iglesia de las iglesias primeras, una de las más poderosas, de las más grandes. Entonces supongo que hay de entre tantos hermanos, yo supongo que más de alguna vez tiene que haberse presentado. Permiso, dame.
Se me olvidó que ya pasó el invierno. Gracias, hermano. Y seguramente en la iglesia de Éfeso y en las otras que él conocía, sabía de hermanos que de alguna u otra forma demostraban que estaban faltos de amor. Porque yo no sé si a usted le pasa, yo voy a hablar me va a disculpar la reina, pero las mujeres son muy perceptivas de esto del amor. Entonces, tú no me amas. Ese es un típico reclamo de la mujer. Tú no me amas. ¿Y por qué? Porque uno, no sé, te descuidáis de una fecha, de alguna cosa que a ellas les importa. Y que el hombre es un poquito más descuidado en esas cosas. Entonces nosotros nos preocupamos de ciertos detalles que ellas sí se preocupan. Entonces de repente saca, ya no me ama ella. Entonces yo creo que así le pasaba a las iglesias que Juan estaba mirando. Él como administrador, como pastor de la iglesia, miraba a los hermanos, miraba el comportamiento y decía, lo que está haciendo ese hermano, lo que está haciendo esa hermana, indica que ya no ama a su hermano. Que el Señor nos ayude. Porque cuando usted desliza una crítica a su hermano, cuando usted desliza una crítica a su hermana, cuando usted encuentra que su hermano está haciendo mal y dice, no, este hermano, no, esta hermana no. Cuando hacemos ese tipo de comentarios pobres, estamos deslizando y estamos mostrando que nos falta amor. Porque cuando hay amor, nos cubrimos el uno al otro, nos protegemos el uno al otro. Si vemos que nuestro hermano está cometiendo un error, no lo divulgamos, no lo publicamos, al contrario, lo tratamos de cubrir y oramos por él y pedimos, y si podemos aconsejarlo, lo aconsejamos, porque ese es amor. Entonces seguramente el apóstol Juan, en su observar la iglesia de Éfeso y las otras iglesias cercanas que él visita, se da cuenta que algo está fallando y le dice, hermanos, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Que el Señor nos ayude. No tenemos que amarnos porque nos están mandando el pastor o el oficial o el encargado de la iglesia a amarnos. Tenemos que amarnos porque Dios es amor. Que el Señor nos ayude. En todas partes se dice que Dios es amor. Lo escribimos, lo publicamos. Pero yo creo que para entenderlo más claramente tendríamos que colocarle Dios es igual a amor. Hablar de amor es hablar de Dios y hablar de Dios es hablar de amor. Que el Señor nos ayude. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, escuche bien, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire el análisis que hace el apóstol. Todo aquel que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios. Que el Señor nos ayude. Entonces, nosotros empezamos a cuestionarnos. ¿Realmente nosotros amaremos a Dios? ¿Seremos gente que nos amamos? Que el Señor nos ayude. Hubo un tiempo, no sé, no he visto últimamente las estadísticas, pero hubo un tiempo que crecieron drásticamente en Chile las separaciones y los divorcios. Gente que se casaba jurándose amor para toda la vida y luego se les olvidaba su juramento, moría el amor y se separaban.
Hoy día usted escucha gente que se han casado 3 veces, 2 veces, y da lo mismo. Nace y muere el amor, nace y muere el amor. Que el Señor nos ayude. Pero en esta relación de hermanos, en esta relación de iglesia, el Señor dice que nuestro deber es amarnos, porque el que ha nacido de nuevo, el que realmente ama, es porque ha conocido al Señor. Que el Señor nos ayude. Pero lo más extraordinario en esta disertación del amor está en el versículo 10. El versículo 9, perdón. Mire lo que dice aquí. Aquí el Señor, el apóstol, el Espíritu Santo inspira al apóstol para enseñarnos cómo se gesta el amor. Y el Señor dice, yo les voy a enseñar cómo se gesta el amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Que el Señor nos ayude. O sea, el apóstol Juan está diciendo, oye, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, está hablando de que Dios es amor, está poniendo a Dios como ejemplo de amor. Entonces ahora él tiene que justificar esa expresión. Si yo digo, esta agua está refrescante, yo tengo que justificarlo y les digo, miren, está heladita, no tiene mal sabor, está fresca, la pusieron recién. Entonces yo estoy justificando y estoy avalando lo que he dicho de que esta agua es fresca. El apóstol Juan dice, en el versículo dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces ahora tiene que avalar, respaldar con algo, con algún hecho, lo que está diciendo. Yo no puedo decir, esa estufa es súper eficiente, pero si yo la prendo y comienza a calentar y los hermanos que se acercan a ese sector de la estufa se sienten abrigaditos, van a decir, el pastor tenía toda la razón, esa estufa es eficiente, porque está el hecho demostrando lo que yo dije. El apóstol Juan dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero Dios es amor porque lo dice el apóstol. ¿Dios es amor porque está escrito en la Biblia? No. Verso 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y por qué Dios es amor? Porque, respaldo de lo que dijo, aquí está, Dios es amor. ¿Y cuál es el respaldo? Porque Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. ¿Qué significa para que vivamos por Él? Es lo que hemos hablado todos estos domingos. Yo tenía que morir. Usted tenía que morir a causa del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Nosotros ahora no tenemos que morir. ¿Por qué? Porque Jesús vino a morir en nuestro lugar. Que el Señor nos bendiga.
Miren lo que estamos hablando. Lo que el apóstol Juan pretende es que nos amemos unos a otros, nada más. Ese es el objetivo de él, ese es el deseo de él. Amados, amémonos unos a otros. Eso es lo que él quiere. Pero en su disertación, en su exposición acerca del amor, dice, llega a la conclusión de que tenemos que amarnos porque Dios es amor. Y para avalar de que Dios es amor, dice en el verso 9, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. Verso 10 dice, ya da el argumento. Ahora el Señor lo reafirma y dice, en esto consiste el amor. Escuche bien, estamos hablando del amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, ¿por qué Dios es amor? Porque Él envió a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. ¿Qué es el amor? Porque dijimos que Dios es amor. ¿Qué es el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque, oiga, hay motivos de sobra para que nosotros amemos a Dios. Hoy es día de acción de gracia y muchos nos paramos aquí adelante a dar gracias a Dios. Estoy seguro que lo que pasa es que somos un poco cobardes para hablar nomás, pero si todos nosotros nos paráramos, estaríamos todo el día dando gracias al Señor. Porque hay muchas razones para amar a Dios. Hay muchas razones por las que tenemos que amarle. Usted escuchaba hablando aquí diciendo que ella en un momento por algo que le pasa en su trabajo, se cuestiona a Dios. Y luego se da cuenta por qué Dios había hecho esa movida. Y se da cuenta que si ella no hubiese estado ahí, no estaría ocurriendo esta bendición que está pasando para el pueblo evangélico. Entonces uno dice, pucha, Señor, ahí está. Todos nosotros tenemos razones para amar a Dios. Pero muéstreme una razón para que Dios nos ame a nosotros. Yo recuerdo siempre la predicación del hermano Antonio Peña. Y él decía, cuando yo voy a la feria, elijo la mejor fruta. Saco el mejor durazno, la más grande, la naranja, la manzana que se ve más bonita. Y el hermano Peña dice, yo voy y elijo lo mejor, pero no entiendo al Señor. Me eligió a mí. Y yo digo lo mismo, pues, hermano. Y yo decía en ese tiempo, y si el hermano Peña se encuentra penqui, que lo eligieron a él, ¿qué me queda a mí? No hay razón para que él lo amara. Bueno, ya, pero supongamos de que ya está bien, no amó el Señor. Pero miren lo que dice este versículo. Este versículo es terrible, hermano. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Lo terrible es cómo demostró ese amor, hermano. Mire lo que dice aquí. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir que, escuche bien, no es que Jesús vino a la tierra y por los azares de la vida murió. No.
Cuando Dios manda a su Hijo, lo manda sabiendo que viene en propiciación por nuestros pecados. Y usted sabe lo que es propiciación, ¿no es cierto? Vamos a ir al Antiguo Testamento, al día que se hacía una vez al año, cuando se hacía el sacrificio por todo el pueblo. ¿Qué dice la Escritura? Que tomaban al animalito que traían para sacrificio, lo degollaban, le daban muerte, tomaban la sangre de él y entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, estamos hablando del día de la expiación, y tomaba esa sangre y la derramaba sobre el propiciatorio, porque ese animalito había sido enviado para hacer una expiación por el pueblo, había sido la propiciación del pueblo. Su sangre iba al propiciatorio donde lo recibía Dios, por tanto ese animalito que era entregado por ellos era por proposición de los pecados de ellos. En otras palabras, mire lo que pasa aquí, lo que está diciendo, Dios nos amó de tal manera que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Dios envió a su Hijo para que lo mataran por usted. Qué terrible, hermano. ¿Qué cantidad de amor, hermano? Y el Señor nos dice, mire lo que dice ahora. Amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Que el Señor nos ayude. En el versículo 7, el apóstol nos llama a amarnos. Y en el versículo 8, 9 y 10, el apóstol justifica el amor de Dios. Y en el versículo 11 recalca una vez más el mandamiento que Él está procurando. Amémonos los unos a los otros. Que el Señor nos ayude. Por lo tanto, hermanos de la Iglesia Evangélica El Conquistador, cuando Dios nos llama a amarnos, es un mandamiento que trae un respaldo. Es un mandamiento que trae un fundamento. Yo le puedo decir a usted, no robes. ¿Y cuál es el respaldo de no robar? No dañar a tu prójimo en el fondo. Porque cuando usted roba, daña a su prójimo. Pero cuando Dios nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, nos está diciendo que el fundamento por el cual debemos amarnos los unos a los otros es porque Dios nos amó a nosotros primero. Pero ¿cuánto nos amó Dios? Nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Cuando éramos pecadores, hermano, escuche bien, cuando éramos pecadores, hoy día ya no somos, ya arreglemos la cosa para que quedemos bien, no sé, no nos vamos contentos a casa, hoy día no somos pecadores como antes. Nos caemos a veces, como decía el domingo pasado la palabra, a veces nos caemos, como decían estos días atrás, nos levantamos, nos secamos las lágrimas, nos limpiamos un poquito y seguimos caminando. Así es el Evangelio. Pero cuando el Señor nos encontró, cuando el Señor nos amó, cuando el Señor nos fue a buscar, éramos una llaga podrida. Antes de llegar al Señor nos amó Dios. Cuando no buscábamos a Dios. Hoy día en la mañana nos levantamos y oramos al Señor y escuchamos música, leemos la palabra,
venimos a la iglesia. Alguien podría decir, pero mire, este hombre es bueno, una buena mujer, Dios lo ama porque no. Pero es que Dios nos amó antes que eso, po. Antes que eso nos amó Dios. Que el Señor nos ayude. ¿Y por qué el Señor le da énfasis a esto? Porque Él nos dice, mira, si yo te amé antes que esto, ¿cómo tú no vas a amar a tu hermano? Porque nosotros buscamos excusa para no amar, hermano. Sí, pero es que este hermano es aquí. No, es que este hermano es acá. No, es que este... No le busques excusa. No le busques defecto a tu hermano para no amarlo. Porque Dios no te lo buscó a ti, te amó igual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan está diciendo en chileno actual, no andes buscando por razones para no amar a tu hermano, porque Dios te amó igual a ti. No te buscó lo malo, no te encontró nada malo, te amó nomás. Y te amó de tal manera que entregó a su único hijo para que lo mataran por ti. Cuando dice en propiciación, está diciendo, lo entregó sabiendo que iba a morir para que su sangre pudiera ser entregada en propiciación de tus pecados. Eso es amor, hermano. Dios es amor. Sí, definitivamente Dios es amor. Pero el llamado de esta mañana no es a enseñarnos de que Dios es amor. El llamado de esta mañana es para decirnos, tenemos que amarnos nosotros los unos a los otros con el mismo amor con que Dios nos ha amado. ¿Y cómo es el amor de Dios? Un amor perdonador. Un amor que no ve lo malo. Dicen en mi casa que me estoy poniendo viejo. No sé de dónde sacan eso. Pongo un ejemplo. Vamos para la casa y de repente se cruza un auto. Pero mira, no, es que a lo mejor el caballero se equivocó de calle. Y dicen que yo le encuentro justificación a todo. Y defiendo a todos los que hacen algo. No, pero es que el hombre a lo mejor va descuidado, no va apurado, a lo mejor tiene un problema. Y yo creo que es el amor de Dios, hermano. No es que yo ame a los que hacen las cosas de ser en la calle, pero lo entiendo, trato de entenderlo, comprenderlo para no enojarme con ellos. Pero yo creo que así es Dios. Dios mira, pero se hace leso. ¿Me explico? Dios mira al hombre y lo ve perdido, marihuanero, pandillero, bueno para tomar, bueno para fumar, para andar metido en fiesta hasta última hora. Pero Dios hace como que no ve eso y lo ama. Y lo llama, y lo perdona, y lo limpia, y lo cambia, y lo regenera. Bendito el nombre del Señor. Dios toma al borracho, ese que toma desmedidamente, ese que no se preocupa de la familia, no mide consecuencias y está alejado de Dios, no está ni ahí con Dios, y Dios lo mira, lo cuida, lo protege, lo llama, lo trae para acá y así como que no ve que es todo lo malo y lo cuida y lo atrae y lo apapachurra. Bendito el nombre del Señor. Por favor, haga el siguiente ejercicio y dé una miradita rápida de dónde te sacó el Señor. ¿Cómo era antes que conociera al Señor? ¿Cómo era nuestro hogar antes de conocer al Señor? Cuando el licor reinaba en la casa, cuando el papá le pegaba a los hijos y tenían que correr a esconderse y la mamá es que en un rincón ahí tratando de protegerlo para que no les llegaran muchas patas y combo. Así era antes de conocer al Señor. Y el Señor no miró eso, porque Dios podría haber mandado un rayo y haber matado a ese. A esos que andaban curados haciendo cuestiones,
¡fa! Otros rayos los matado. Y no hizo eso. Y en vez de rayos, ¿qué les mandó? A su hijo a morir por ellos. Bendito amor de Dios. Bendito amor de Dios. Por mí lo hizo el Señor. Por mi familia lo hizo el Señor. Nos rescató, tuvo de nosotros misericordia. Estábamos condenados a quizá a qué cosa en el mundo. Una hermana decía hace poco rato, por la familia en que yo venía, debería estar drogadicta, borracha, quizás hasta prostituida. Esa era mi expectativa de vida. Pero Jesucristo me reservó. Y si la familia era así, el Señor dijo, podría destruirse. No destruyó la familia, sino que pescó a nuestra hermana, la cubrió, la protegió, la perdonó. Bendito el nombre del Señor. Grande es el amor de Dios. ¿Y qué es lo que le dice a esa hermana ahora? Ama. Así como yo te amé a ti, ama tú a tus hermanos. Así como yo no miré malo en nadie, lo malo que había en ti, tú no mires lo malo que hay en los demás. Y ama. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde. Usted tiene que amarme a mí, fíjese. Y si usted empieza a buscarme falla a mí, todas estas, pues, hermano, si yo soy honesto en esto, pero usted va a encontrar mucho error en mí. Y el Señor dice, mira, ama al pastor, pero no le mirís la falla, ámalo, aunque tiene todas estas pifias. Porque con todas las pifias que tú tienes, yo te amé a ti. Eso es lo que le dice. Pero es que el amor de Dios, el amor que Dios exige entre nosotros, es un amor que nace del ejemplo que Dios nos dio. Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando dice por propiciación, lo envió a morir, a derramar su sangre por nosotros. Cuando nosotros éramos una llaga podrida, de la mollera hasta la planta de los pies. No había nada bueno en nosotros. Así nos encontró el Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? ¿Estás contento? Sí, Señor. ¿Estás feliz? Sí, Señor, porque tú me perdonaste, tú me lavaste en la sangre del Cordero. Soy nueva criatura, mi familia te sirve, yo te sirvo con mis hijos. Estamos contentos. Entonces ahora ama. Con el mismo amor que yo te amé. ¿Y cuál es ese amor, Señor? Es el amor que no mira lo malo, que se hace lo leso de lo malo y solamente ama. Que el Señor nos bendiga. Dijo el hermano, hace tiempo que estamos hablando de la cruz y vamos a seguir hablando de la cruz, porque no importa dónde prediquemos, no importa el tema que prediquemos, siempre llegamos a la cruz, porque en la cruz nace el río de gracia que nos tiene en pie hoy día. ¿Cuál es la enseñanza esta mañana para que no, lo guardémoslo como resumen para que no se nos olvide? Hermanos, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué tenemos que amarnos, Señor? Porque Dios es amor. ¿Dios es amor? Sí, pues. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? Consiste en que Él nos amó a nosotros y no nosotros a Él. Y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Por lo tanto, así como Él nos amó, nosotros debemos amarnos. ¿Cómo nos amó el Señor? No miró nuestro pecado, no miró nuestra maldad, no miró nuestra suciedad, no miró nuestras rebeliones, simplemente nos amó. Que el Señor nos ayude. Que la palabra del Señor haga vida en cada uno de nosotros. Cerca suyo
seguramente echa de menos a alguien usted. ¿O no? ¿No es cierto que usted echa de menos? Para el velorio del ateíto vinieron muchos hermanos que hace tiempo que no veíamos en la iglesia. Y no estoy hablando de los hermanos que se fueron de la iglesia porque ellos se despidieron y se fueron. Y está bien, es su decisión. Pero vinieron muchos hermanos que no se han ido de la iglesia. No están yendo a otra iglesia. Y no están aquí. Que son unos malagradecidos, po. Con lo que Dios ha hecho en ellos, deberían estar aquí sirviendo al Señor de rodillas, po. Espera. Es que eso no es lo que nos enseñó el Señor hoy día. En realidad, vi al hermano tanto, vi este matrimonio aquí, vi a esta hermanita que hace tiempo que no la veo, Señor. Y sin criticarle nada, sin enrostrarle nada, sin encontrarle nada malo, deberíamos orar por ellos y tomar el teléfono y llamarlos y decirles: te echamos de menos en la casa, hermano. Mandarle un correíto, mandarle un WhatsApp. ¿No será eso el amor de Dios? ¿Le parece que podríamos hacer ese plan para demostrar que hemos aprendido la lección de esta mañana? Llegar a la casa, yo tengo la costumbre, llego a mi casa el día domingo y después de almuerzo me coloco ahí a repasar a todos los que faltaron. Y les mando correo ahí, a todos los que han faltado. Bueno, obviamente hay algunos que no, porque no tienen WhatsApp o porque sé que están con alguna complicación particular, pero normalmente yo les mando correitos preguntando por qué no vinieron, que lo echamos de menos. Pero ¿no sería bueno extender esto a los que no vienen hace tiempo? Pero se pega suyo, pastor, pero ¿no eres tú el hermano de ellos? Practiquemos la palabra, hermanos. Hagamos la práctica hoy día usted ore por su hermano, por su hermana que hace tiempo que no ve, ese que se sentaba cerquita suyo ahí, el que se sentaba ahí atrás al lado suyo. Ore por él, llámelo en la semana, escríbele un correíto, muéstrele amor, preocúpese por ellos. Que el Señor nos bendiga. Aprovechando este concepto del amor de Dios que está hablando el Señor, yo les quiero pedir que cuando usted esté enfermito, cuando esté pasando un problema, convérselo con su pastor, convérselo con su pastora, para que podamos orar por usted, para que podamos echar a andar esta cadena. Y si no quiere conversar con nosotros, mande usted mismo un WhatsApp, pesque el WhatsApp de la iglesia y diga: hermano, luego la oración tengo un problema y quiero que hoy me ayuden a orar. Y va a tener la certeza que sus hermanos que le aman van a estar orando. Y hoy día nosotros en El Conquistador hemos recibido una lección de por qué amar. ¿Por qué tenemos que amarnos? Porque Dios nos amó a nosotros. ¿Cómo nos tenemos que amar? Con el mismo amor con que Dios nos amó a nosotros. Un amor perdonador, un amor no criticón, un amor que cubre el pecado ajeno. Que el Señor nos bendiga. Así que quiero agradecer al Señor, hermano, las misericordias del Señor, y reiterar: cuando usted se enferme, cuando tenga un problema, por favor, comuníquese a la iglesia para que como familia oremos los unos por los otros. Que el Señor nos bendiga. Quiero invitarle a ponerse de pie para que demos las glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.